La Biblia nos muestra una gran cantidad de historias que nos cuentan los testimonios de pueblos y ciudades, y además de eso, el comportamiento que ha tenido el hombre y la mujer en su trato con Dios. Dios siempre ha estado presente a lo largo del tiempo, desde el comienzo en el huerto del Edén con Adán y Eva, y el resultado de su desobediencia, que convierte a todo ser humano en un pecador. Y luego nos enseña a Cristo Jesús, que por su obediencia nos libra del pecado y de la muerte. La obediencia de Cristo en la cruz marca el comienzo de una nueva vida, ya que todos nosotros estábamos destinados a la muerte eterna, ya sea por el pecado de Adán y Eva y por nuestros pecados, que cometimos delante de Dios. En el libro de San Juan, en el capítulo 2, narra dos historias, aunque separadas en tiempo y distancia, se asemejan entre sí. Leamos los versos del 1 al 10 y dice: Al tercer día se celebró una boda en Caná de Galilea, y la madre de Jesús se encontraba allí. También habían sido invitados a la boda Jesús y sus discípulos. Cuando el vino se acabó, la madre de Jesús le dijo: «Ya no tienen vino». «Mujer, ¿eso qué tiene que ver conmigo?», respondió Jesús. «Todavía no ha llegado mi hora». Su madre dijo a los sirvientes: «Hagan lo que él les ordene». Había allí 6 tinajas de piedra, de las que usan los judíos en sus ceremonias de purificación. En cada una cabían unos 100 litros. Jesús dijo a los sirvientes: «Llenen de agua las tinajas», y los sirvientes las llenaron hasta el borde. «Ahora saquen un poco y llévenlo al encargado del banquete», les dijo Jesús. Así lo hicieron. El encargado del banquete probó el agua convertida en vino, sin saber de dónde había salido, aunque sí lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua. Entonces llamó aparte al novio y le dijo: «Todos sirven primero el mejor vino, y cuando los invitados ya han bebido mucho, entonces sirven el más barato, pero tú has guardado el mejor vino hasta ahora». Aquí leemos que Jesús y sus discípulos fueron invitados a una fiesta de bodas en la cual también estaba su madre. Qué maravilloso saber que a Jesús le encantaban las fiestas como cualquiera de nosotros, y que era una persona jovial y disfrutaba compartir con los demás. No solo era predicar la palabra, sino darse a conocer en el ámbito social. Y qué más hermoso que una boda, en donde todos los invitados disfrutaban la unión matrimonial de 2 personas. Pero sucedió que se acabó el vino y era muy vergonzoso para la pareja que todos los invitados se dieran cuenta de ese suceso. Pero María ya conocía a su hijo Jesús y sabía que él era capaz de producir un milagro para que la fiesta no se convirtiera en algo triste para la pareja de recién casados. Rápidamente María, su madre, les dijo a los sirvientes que obedecieran todas las indicaciones que Jesús les iba a dar, y con una fe absoluta en su Hijo, le dejó el problema a él. Jesucristo no es alguien que no se interese en las situaciones que nos apremian, y no dice: «Ese no es mi problema». Más aún, Él requiere fe de nosotros, y María, sin pensarlo mucho, le pide ayuda a Jesús y coloca en sus manos el problema. Eso se llama actuar con naturalidad y mucha confianza. Nosotros, que somos hijos de Dios, debemos actuar de la misma forma y no observar a Jesús solo de lejos. Por lo tanto, no pensemos que con la sabiduría humana que poseemos somos capaces de resolver los problemas y por consiguiente no echar nuestras cargas en Él. Si no actuamos con naturalidad con Cristo, nuestros planes se pueden echar a perder. La única forma de actuar con naturalidad con Cristo es conociéndolo cada día más y más. María había criado a Jesús desde su nacimiento, como ya lo sabemos, y había visto cómo el poder de Dios se movía en él. Una convivencia constante da como resultado algo increíble. Estamos sentados con Cristo en Dios y eso nos da una intimidad total para orar creyendo que para Él nada es imposible.
Dice Hebreos 4:16, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. El trono de la gracia está abierto para ese oportuno socorro, así que hay que hacer la de María. Confíe en Él y deposite sus cargas. Ahora, vamos camino al milagro, y Jesús da indicaciones a los sirvientes para que llenen las tinajas en las cuales cabían 100 litros de agua. Y aunque no se hizo un ritual usando palabras elocuentes e impresionantes para convertir el agua en vino, después de haberse llenado las tinajas, Jesús dijo, lleven una muestra al maestro de ceremonias, el cual quedó totalmente sorprendido. Y usted también va a quedar sorprendido cuando le abra la puerta de su corazón a Jesús. Un vino nuevo y de la mejor calidad daba como evidencia que Cristo se interesa en todo lo que se refiere a nosotros. El milagro del buen vino estaba señalando a Jesús como el Mesías esperado. En Israel, el número 6 significa imperfección. Eso representaba las 6 tinajas, pero la tinaja número 7, la cual simboliza a Cristo, vino a quitar lo imperfecto y mostrar lo perfecto que es Él. El mejor vino que representa a Cristo se mostró y se disfrutó en una fiesta. Y por lo tanto, el mejor vino lo vamos a disfrutar en una fiesta en las bodas del Cordero, a la cual estamos todos invitados. El mejor vino, cuando entra en nuestra vida, empieza a revolucionar y cambiar malos hábitos que me conducían a la muerte. Pero ese vino me enseñó que cuando entra en mí, me lleva a un conocimiento y una verdad que me abre los ojos y me deja ver con claridad lo hermoso que es Él. Ese vino viene a sanar mi vida, mi alma y mi espíritu. Cuando recibo ese vino, actúo con naturalidad y veo milagro tras milagro en el trayecto de la vida. Cada uno de nosotros, cuando recibimos a Cristo como nuestro Salvador personal, vamos creciendo en el conocimiento de su verdad por medio de su palabra. Y cada quien, ya sea de forma rápida o lenta, descubre maravillas y se le va quitando el velo de la imperfección y deja ver la perfección verdadera que hay en Cristo Jesús. Pero esto lo vamos descubriendo en una forma individual y Dios va revelando a nosotros lo que antes no veíamos, ahora lo vemos con más naturalidad. Pero el punto de partida, ya sea que vayas lento o muy rápido, todos nos encontramos en Jesucristo. El apóstol Pablo dijo en 1 Corintios 2, versículos 9 y 10, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Cuando aprendemos a escuchar la voz del Espíritu Santo, es ahí en donde Dios va tratando individualmente con cada uno de nosotros y nos revela cosas maravillosas por medio de su palabra, de la cual vamos aprendiendo más, y es ahí en donde de repente, si hemos leído alguna escritura en la Biblia y muchos años después la volvemos a leer, de repente nos encontramos con algo nuevo que antes no entendíamos y llegamos a la conclusión que necesitábamos madurar más en su presencia. El vino nuevo, el cual representa a Jesucristo, ha hecho grandes cambios en mi vida y en tu vida. El vino nuevo dejó sorprendidos a propios y extraños, pero eso es lo que produce cuando Jesús se acerca a nosotros. Cuando Jesucristo llega a algún lugar, todos notan su presencia y algo siempre pasa. Ya en ese mismo capítulo 2 del libro de San Juan, Jesús nos muestra que el vino añejo estaba obsoleto, el cual representa lo antiguo, o sea, la ley, y que por lo tanto necesitábamos cambiar de mentalidad para disfrutar de lo nuevo que viene de Él. Que ya no es necesario los ritos del pasado para el perdón de pecados, porque la gracia de Dios estaba por comenzar. Y leemos en los versos 13 al 22 del capítulo 2 de San Juan, que dice así: estaba cerca la Pascua de los judíos,
Y subió Jesús a Jerusalén, y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. Y los judíos respondieron y le dijeron: ¿qué señal nos muestras, ya que haces esto? Respondió Jesús y les dijo: destruid este templo, y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos acordaron que había dicho esto, y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Aquí Jesús nos estaba enseñando la necesidad de la purificación del templo. El templo en Jerusalén se había convertido en un centro de negocios y no de adoración a Dios. En Jerusalén se transaban toda clase de monedas, pero las que se llevaban al templo tenían que ser monedas judías. Por lo tanto, se encontraba en ese lugar los cambistas, que recibían monedas de diferentes regiones y cobraban un dinero extra por el tipo de cambio, pero se abusaban en cobrar más de lo debido. A su vez, todos los animales que se usarían en los sacrificios para la remisión de pecados tenían que ser sin defecto, y los que los vendían más caros, y salía más barato comprarlos afuera del templo. Pero como ellos habían establecido un gran negocio, siempre encontraban un defecto en el animal que traía cada persona, y quedaba en la obligación de comprar los animales que ellos tenían a la venta. De esa manera estafaban al pueblo. Tal actitud molestó a Jesús, no tanto por el negocio que se hacía, sino más bien que todo se convirtió en un mero ritualismo sin sentido. Jesús posiblemente está diciendo: ustedes ya no van a necesitar este templo, y ya no van a necesitar este montón de sacrificios que cada día los vuelven más pobres, y el pecado siempre permanecerá en sus vidas. Es muy posible que Cristo necesite derrumbar el desorden que tenemos en nuestro templo interno, ya que le hemos traído sacrificios que Él no quiere, ya que lo hemos ensuciado con nuestra vanidad y orgullo, ya que lo hemos llenado posiblemente con pornografía o drogas, ya que lo hemos corrompido con mentiras, engaños y posiblemente con infidelidad, ya que últimamente a lo bueno le decimos malo y a lo malo le decimos bueno. El templo necesita ser purificado, y la única forma es tomar en serio el sacrificio de Cristo y su sangre derramada. Somos templo del Espíritu Santo, dice 1 Corintios 6, versículo 19 y 20, que dice: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad, pues, a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Nosotros no nos hemos dado cuenta que Dios está cansado de sacrificios que son del mero esfuerzo de nuestras vidas, y queremos obtener la vida eterna con nuestras obras, y eso de nada sirve. Dice Isaías capítulo 1 versículo 11: ¿para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. Dios lo que quería de su pueblo era la obediencia, que fueran rectos de corazón y llenos de amor por el prójimo. Pero sus corazones estaban lejos de Dios. Por lo tanto, Jesús les dijo que iba a destruir su templo y en 3 días lo iba a levantar. Pero ellos no lo entendieron de esa forma y creyeron que era el templo de piedra. Pero muchos años después, ese templo de Jerusalén fue destruido por los conquistadores romanos. Jesús le había dicho a la mujer samaritana en el libro de San Juan capítulo 4, versos 23 y 24, con respecto al templo: mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu,
y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Ya no era necesario ese templo, ya que cuando Cristo fuera a la cruz y resucitara, habitaría entre nosotros y nosotros seríamos templo del Espíritu Santo. O sea, en donde viva y esté usted o yo, ahí está el Espíritu de Dios. Y en el verso 21 Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. En este tiempo en donde hemos estado alejados de los templos, nos ha enseñado que el templo externo no es tan importante como el interno, ya que necesitamos embellecerlo cada día con oración y estudio de su palabra. El vino nuevo, el cual representa a Cristo, estaba cambiando todo. La única forma de llegar a Dios era por medio de Cristo. Por lo tanto, Cristo tenía que morir en la cruz como el sacrificio perfecto y sin defecto para llevar nuestros pecados, los de ayer, los de hoy y los del futuro. Ese sacrificio sí le agradó a Dios, ya que era por gracia y no por nuestras obras. Dice 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Dios lo trató como un pecador, para que por medio de Cristo recibiéramos la justicia de Dios. El inocente era Cristo y nosotros culpables. Y Dios le dio la vuelta y dijo: Cristo culpable y nosotros inocentes. ¡Qué amor de Dios más grande! En 1 de Juan, capítulo 3, versículo 1 dice: Mira cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. El vino nuevo se ha manifestado a nosotros para que lo bebamos y lo disfrutemos al máximo, y conforme vayamos conociéndolo más y más, estaremos viendo maravillas que antes no habíamos visto. Y si por alguna razón no has aceptado a Cristo como tu Salvador personal, este es el momento. No debes dejarlo pasar. Los tiempos están cambiando y Jesús está muy pronto por regresar por su iglesia. Tan solo dile: Señor Jesús, yo vengo a ti, te pido que perdones todos mis pecados. Gracias por tu sangre derramada por mí. Te acepto como mi Salvador personal. Quiero caminar contigo para siempre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Si hiciste esta oración, necesitas una iglesia para que te congregues y escuches su palabra, y crezcas fortalecido o fortalecida en la fe de Jesús. Busca una iglesia en donde se predique el Evangelio de la gracia. Y ahora me despido. Muchas bendiciones para usted. Y para usted que es creyente, no te olvides de mantener una comunión constante con Cristo. Bendiciones de su amigo en Cristo, Fabio Cruz.